Esto es Lo que no me dijeron, un podcast sobre lo que se ha callado, lo que se ha distorsionado y lo que aún merece ser contado. Soy Pierre Brastain y aquí hablamos con el alma abierta, de fe, de historia, de cuerpos y de verdad, con amor, con contexto y sin miedo. Posiblemente el pasaje más citado del Nuevo Testamento para condenar a las personas LGBTQ se encuentra en Romanos, capítulo 1, versículos 26 al 27. Ahí dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres también abandonaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones los unos por los otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que merecía su extravío. A primera vista, parece que es una condena directa. Es ahí cuando mucha gente dice: ¿ves? Es clarísimo. Pablo está condenando la homosexualidad. Pero, ¿es así de claro? Para entender este pasaje, necesitamos hacer tres cosas: entender el contexto histórico, entender la intención de Pablo y entender qué significaba contra la naturaleza en ese momento. Según ciertos historiadores, Pablo escribe esta carta desde Corinto, en el año 57 después de Cristo, a una comunidad cristiana viviendo en Roma, el corazón del Imperio Romano. En Roma, la sexualidad no se entendía como identidad, sino como rol de poder. Los hombres romanos libres podían tener relaciones con casi cualquier persona, esclavos, mujeres, jóvenes, siempre que conservaran el rol activo, dominante. La pasividad sexual era vista como degradante, pero solo si tú eras un hombre libre que se dejaba penetrar. Así funcionaba el sistema. El poder definía el placer, no el amor, no el consentimiento. En la cultura romana, la virtus, de donde viene nuestra palabra virtud, era el ideal del varón ciudadano. Ser fuerte, dominante y controlar a otros, incluidos sexualmente, era parte de ese ideal. Ser pasivo, ser penetrado, era visto como una pérdida de estatus y masculinidad. ¿Y qué hay de las mujeres? El texto dice que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, pero no explica exactamente a qué se refiere. A diferencia del versículo siguiente, que habla explícitamente de hombres con hombres, este es más vago. Algunos lo han interpretado como lesbianismo, pero eso no está claro en el texto. En el mundo romano, lo natural para las mujeres era la pasividad, la sumisión y la reproducción. Así que cambiar el uso natural podría referirse a mujeres tomando un rol más activo, ejerciendo agencia sexual o rompiendo con expectativas sociales rígidas. Otros creen que se refieren a rituales sexuales dentro de cultos paganos. Pero en cualquier caso, no está hablando del amor entre mujeres. Está hablando de conductas vistas como transgresoras en un sistema donde el poder, no el amor, definía lo aceptable. El sexo, entonces, no era una expresión de amor o vínculo, sino una afirmación de jerarquía.
Esta dinámica es ampliamente documentada por historiadores clásicos como Craig Williams en su libro Roman Homosexuality o Homosexualidad Romana y Amy Richlin, The Garden of Priapus o El Jardín de Príapo. Muchas de las prácticas que Pablo critica eran parte de un sistema que usaba el cuerpo de otros, especialmente mujeres y esclavos, como objetos. Pablo no está hablando de una pareja del mismo sexo que se ama. No está describiendo una relación moderna entre personas LGBTQ. Está criticando el abuso, el exceso, el uso del cuerpo como símbolo de poder. Y hay más en juego. Roma exigía la adoración del emperador como expresión de lealtad política. Además, algunos cultos paganos, particularmente en contextos helenísticos, incluían rituales sexuales y sacrificios, prácticas que Pablo mismo vinculaba con la idolatría y el abuso del cuerpo. Para él, el rechazo a esos cultos no era solo teológico, también era una denuncia ética contra sistemas que usaban el cuerpo de otros como objeto. En ese contexto, el uso del cuerpo en actos rituales no consensuados o abusivos era una forma de rechazo a Dios y de ejercicio de poder religioso y político. Esto da más peso a la idea de que Pablo no está hablando de orientación sexual, sino de prácticas vinculadas al poder y la idolatría. Hablemos también de otra frase en este texto, contra la naturaleza, en griego, paraphusin. Y no significa antinatural como lo entendemos hoy. Para Pablo y su contexto, algo que iba contra la naturaleza no era necesariamente pecado. Muchas veces simplemente significaba fuera del patrón esperado, algo sorprendente, no convencional. De hecho, en Romanos capítulo 11, versículo 24, Pablo usa exactamente la misma expresión para hablar de cómo Dios incluye a los gentiles, es decir, a las personas no judías, en el plan de salvación. Un acto que él mismo llama contra la naturaleza. Leemos, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre por naturaleza, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué está diciendo aquí? Pablo le habla a los gentiles y les dice, ustedes eran como ramas de un olivo silvestre, y sin embargo, Dios hizo algo contra la naturaleza. Los injertó en el olivo cultivado, es decir, en el pueblo de Dios. Porque en la horticultura antigua, lo normal era tomar una rama cultivada y plantarla en un árbol silvestre para así fortalecerlo. Pero lo que Pablo describe es lo opuesto. Tomar una rama silvestre y unirla a un árbol cultivado. Esto era antinatural en términos agrícolas. No se hacía. Era inesperado. Y sin embargo, según Pablo, eso es lo que Dios hace. Dios mismo actúa paraphusin. Toma lo que parecía estar fuera y lo injerta, lo integra, le da lugar. Lo inesperado puede ser sagrado. Lo no tradicional también puede ser parte del amor divino. Este gesto no convencional está lleno de gracia. Pablo lo llama contra la naturaleza, no porque sea malo, sino porque rompe con lo esperado. Es una manera poética de decir, Dios actúa de forma inesperada para incluirnos a todos.
Y luego remata con una pregunta retórica. Si Dios hizo eso con ustedes, ¿cuánto más querrá restaurar a su propio pueblo? Es decir, lo que rompe la norma no es necesariamente un error. A veces es el inicio de algo profundamente sagrado. Entonces, ¿por qué pensamos que en Romanos capítulo 1 Pablo está usando esa misma frase para condenar? Algunos teólogos nos invitan a pensarlo de otro modo. Lo que realmente va contra la naturaleza es vivir una mentira. Si Dios te hizo así, con capacidad de amar a alguien de tu mismo sexo, entonces negarlo, reprimirlo, actuar como si no fuera real, eso es lo que va contra tu propia naturaleza. Pero incluso si aceptamos por un momento que Pablo estaba describiendo prácticas cuestionables, aún queda una pregunta esencial. ¿Con qué propósito lo hacía? ¿Qué quería lograr con este catálogo de comportamientos? Ahí es donde entramos al corazón del argumento, porque Romanos capítulo 1 no es una condena aislada, es una introducción cuidadosamente construida para llevarnos a otra parte. Romanos capítulo 1 no es el cierre del argumento, es el inicio. Pablo utiliza una técnica retórica conocida desde el mundo grecorromano. Primero presenta una lista de pecados aparentemente escandalosos con la que su audiencia probablemente estará de acuerdo, y luego los confronta. Se han encontrado discursos similares en filósofos estoicos y en textos rabínicos de esa época, discursos que llevan al oyente a asentir con la cabeza hasta que se convierte en el blanco del mensaje. Por ejemplo, en De ira o Sobre la ira de Séneca, el filósofo romano condena la violencia de los demás en tono moralista, solo para luego confrontar al lector diciendo: ¿y tú? ¿No has hecho lo mismo? También en la Tosefta Sotá, capítulo 9, versículo 11, un texto rabínico, se enumeran los pecados de otras naciones antes de decir: Israel, tú también caminaste por ese mismo camino. Es una técnica de trampa retórica. Primero, indignación. Luego, espejo. Y justo después de describir esas conductas, Pablo comienza en Romanos capítulo 2 con estas palabras: Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo porque haces las mismas cosas. Este es el corazón del argumento de Pablo. Pablo no condena estas conductas para que los demás las condenen. Pablo está diciendo: no uses tu religiosidad como arma. No uses lo que hacen los otros como excusa para olvidar tus propios pecados. El primer capítulo de Romanos es el principio de una crítica que va dirigida al lector que se cree superior, no a la persona homosexual, no al gentil, sino al creyente que usa la Biblia para juzgar sin reconocer su propia hipocresía. Aparte, recordemos que aquí estamos hablando del uso del sexo como arma de opresión y poder, no del amor. Usar este pasaje como condena fija no solo distorsiona su propósito original, también oscurece el mensaje más profundo del cristianismo: que Dios
no se revela en el juicio, sino en el amor. Y ese amor, radical, transformador, encarnado, es el que muchas personas LGBTQ han sido forzadas a negar. Pero, ¿qué pasaría si lo volviéramos a poner al centro? Y si el amor está en el centro, entonces hay que preguntar, ¿qué pasa cuando ese amor es ignorado? ¿Qué pasa cuando, en lugar de ver el amor, se ve solo un supuesto pecado? Muchas personas LGBTQ han escuchado este pasaje como una sentencia de muerte espiritual, como una prueba de que Dios no puede amarlas. Pero Pablo está describiendo una serie de prácticas ligadas al abuso, a la explotación, al uso del cuerpo como símbolo de poder y dominación. No está hablando de relaciones marcadas por el amor, por el respeto mutuo y la dignidad. Y esa es la gran pregunta que nunca se aborda. ¿Habría dicho lo mismo si hubiera conocido a una pareja del mismo sexo que se ama con ternura, que se cuida con dignidad, que se edifica mutuamente en la fe? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el mensaje central de Jesús no era sobre el control sexual, sino sobre el amor. En Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40, Jesús resume toda la ley así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús no dejó una lista de reglas sexuales, dejó un mandamiento: el amor. Y si el amor real, responsable, comprometido está presente, ¿dónde está el pecado? Romanos capítulo 1 no es un veredicto, es un inicio, un punto de partida para hablar de justicia, humildad y gracia. Tal vez el error no fue solo leer mal el texto. Tal vez el error fue olvidar el corazón del mensaje, que todo se resume en el amor. La historia de la fe no está escrita en piedra, está viva. Y como toda historia viva, necesita releerse con honestidad, con amor y esperanza. Si este episodio te tocó, compártelo. No porque tengas todas las respuestas, sino porque quizás alguien necesita saber que no estás solo. Porque volver a poner el amor al centro también puede empezar con un episodio, con una conversación, con un paso, con un corazón abierto. En el próximo episodio de Lo que no me dijeron, analizamos dos palabras griegas que aparecen en las cartas atribuidas a Pablo: arsenokité y malaquí. Durante siglos permanecieron como términos oscuros, hasta que algunas Biblias modernas los tradujeron como homosexual. Pero, ¿eso es lo que realmente significan? ¿O estamos frente a otro caso de mala traducción con consecuencias muy reales? Nos vemos pronto en Lo que no me dijeron.